Matías de Bueno, abogado especialista en Derecho Ambiental y actual director del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario. Matías, ¿cómo estás? A ver si nos escuchás. Está Facundo y Lucía aquí de este lado. ¿Qué tal? Hola Facundo, Lucía, muy bien. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchás bien? Yo los escucho bien, ¿eh? Buenísimo. Bárbaro, buenísimo. Nosotros te escuchamos bárbaro también. Queremos empezar preguntándote esto que se presentó la semana pasada, precisamente el jueves de la semana pasada, este proyecto para crear fueros ambientales en la provincia de Santa Fe, ¿no? ¿Cómo es esta idea? Bueno, nosotros los abogados que hemos trabajado en la cuestión ambiental nos encontramos con una problemática que tiene que ver con que los procesos ambientales son muy específicos, muy especializados y muchas veces los tribunales ordinarios tienen mucha dificultad para dar respuesta a este tipo de problemáticas. Una, por la velocidad que se requiere a la hora de resolver un tema ambiental, por la cercanía que tiene que tener un juez en cuanto a este tema, por la producción de la prueba, por la flexibilización que tienen justamente los procesos. Entonces, lo que se propone, y que hemos estado trabajando desde el Colegio de Abogados de Rosario, conjuntamente con la universidad, es la creación en la provincia de Santa Fe de una justicia ambiental especializada, que esté compuesta por fueros ambientales y por fiscalías ambientales que puedan trabajar de manera más específica, más concreta y puedan avanzar sobre este tipo de problemáticas complejas que tienen que ver con el ambiente. Lo que se ha planteado y se presentó la semana pasada es la creación de un juzgado por jurisdicción. Es un proyecto que se elaboró con una comisión que designó el directorio del Colegio de Abogados de Rosario y que ahora está puesto a disposición del público en general y la ciudadanía para que se puedan ir sumando todos los distintos aportes que sean necesarios como para poder llevarlo en lo que de aquí a fin de año a la legislatura provincial. Y nosotros entendemos que por lo menos en lo que tiene que ver con la provincia, con el cambio de gobierno y con el cambio en la legislatura, tendríamos altas chances de avanzar en esta problemática. Bien, se habló en la presentación de este proyecto en uno de los paneles de herramientas de supervivencia frente a la crisis climática actual. Digo, esta crisis climática actual que es lógica y es, creo, conocida por la mayoría de los que vivimos en Argentina, ¿puede llegar a tener una solución teniendo esta justicia ambiental bien sistematizada, para decirlo de alguna forma? Mirá, esto te lo voy a resumir así. Bien. Nosotros tenemos tres grandes crisis a nivel global y a nivel país y provincia. Una tiene que ver con el cambio climático, o sea, la crisis climática propiamente dicha. La otra tiene que ver con la pérdida de biodiversidad, y ahí estamos hablando de la desaparición de bosques, o sea, la deforestación en general. Y la otra tiene que ver con los casos de contaminación. Nosotros entendemos que tener, o sea, y el poder legislativo es quien hace las leyes, el poder ejecutivo es quien debe implementarlas, quien debe ejecutarlas, y cuando hay un desequilibrio entre la normativa y las políticas ambientales o el cumplimiento de las normas por parte de los sectores privados, es el Poder Judicial quien debe llevar adelante un equilibrio entre la norma y la realidad social. Por eso entendemos que es la forma de poder lograr esa transformación. Una, porque una de las maneras de combatir la crisis climática tiene que ver con proyectos de mitigación, por un lado, que es dejar de emitir gases de efecto invernadero y en el caso de que se emitan, ver cómo poder tener la mayor cantidad de sumideros de carbono, pero a su vez necesitamos políticas de adaptación que tienen que ver con, por ejemplo, ahora cuando vengan los excesos hídricos en la provincia, ¿qué vamos a hacer para proteger el suelo ante el daño del impacto del exceso de lluvias, que se lleva todos los nutrientes, lo desarma básicamente? Ahí tiene que haber políticas. La otra, causas de contaminación. No nos olvidemos que nosotros tenemos problemáticas de contaminación de agua, cielo, agua, aire y tierra muchas veces. Sin ir más lejos, acá en Ceres, hace muy poco tiempo falleció una nenita por no resolver un pasivo ambiental de fábricas de baterías, una nena de un año, por contaminación de las napas. Esos casos irían justamente a la justicia ambiental o las problemáticas de quienes sufrieron afectaciones por los incendios
durante el periodo de quemas de las islas. Son procesos que tienen que ir con mucha mayor velocidad. O, por ejemplo, hubo reclamos a las autoridades provinciales para que se reglamente la primer ley de humedales que existió en el país a nivel provincial, que es la ley de humedales de la provincia de Santa Fe, que hoy no está reglamentado, la de residuos peligrosos, que tampoco está reglamentada, o la de residuos eléctricos y electrónicos, que ahí tendría que haber un juzgado que esté especializado. Y te lo llevo mucho más simple. Cuando existe un accidente de tránsito o un juicio laboral con alguna afectación por una enfermedad laboral, viene un gabinete, o sea, un comité técnico que tiene que evaluar, una junta médica, cuál es el grado de incapacidad que tiene una persona. Claro. Cuando existe una afectación ambiental, nosotros no podemos evaluarlo de la misma manera el daño que se le genera a una persona a través del ambiente. Tenemos que tener un criterio mucho más amplio, porque, por ejemplo, durante todo el proceso de los incendios, el humo que respiraron rosarinos y rosarinas en toda la región y muchos otros ciudadanos de Santa Fe generó una afección muy importante. Ahora, ¿podemos demostrar científicamente en tan corto tiempo cuál es el grado de incapacidad que dejó o cuál es la secuela? No, es muy probable que no lo podamos hacer con un criterio como el que tienen las comisiones médicas tradicionales. Ahora, ¿cómo evaluamos la afectación durante todo ese momento, durante todo ese proceso? Bueno, ahí necesitamos tener un gabinete científico que esté mucho más adaptado y mucho más específico, que sea mucho más específico para los procesos ambientales. Bien, quiero hacerte una pregunta con respecto a esto último que decís, y como no somos abogados, espero tratar de hacerme entender. Digo, cuando hay una causa que se genera por este tipo de cosas, bueno, lo de los problemas de salud por el humo que hemos respirado los rosarinos y rosarinas y gente del Gran Rosario, podríamos decir, es un gran ejemplo de esto. Digo, ¿a quién uno le reclama esos perjuicios de salud, ¿no? ¿Es al Estado al que le reclama? ¿Es al que quemó los suelos? Porque tampoco se sabe, por un lado, quiénes son los que han quemado los suelos. Digo, ¿a quién, contra quién se pelea judicialmente, para decirlo de alguna forma, ¿no? Vos, en este caso, tenés que reclamar a quien más te convenga desde el punto de vista del derecho que querés garantizar y tiene que ver con la estrategia jurídica. Vos podés reclamarle al Estado por un deber de política ambiental o por garantizarte el derecho a un ambiente sano, o podés reclamarle también, en el caso de la mayoría de los juicios que se hicieron con un reclamo de daños y perjuicios por un daño a la salud a través del ambiente, se hicieron reclamos a los titulares registrales de los terrenos, y en el caso de los juicios que se están tramitando en la provincia de Santa Fe, que se daban entre ciudadanos santafesinos contra ciudadanos santafesinos que eran dueños de los terrenos en las islas. Eso ya va en la estrategia del abogado. Ahora, la legitimación pasiva es solidaria, ¿qué quiero decir? Vos podés reclamarle a cualquiera dentro de todos los que son los legitimados pasivos. Le hace el Estado Nacional, el Estado Provincial de Entre Ríos. Si ampliamos al Piecas, podríamos incluir a la provincia de Santa Fe en cuanto a lo que tiene que ver con las acciones políticas en lo que son los comités de emergencia ambiental, o podías elegir a alguno de los titulares registrales de los terrenos que, en el caso de los incendios, estos terrenos se convertían en una cosa riesgosa, lo cual habilita una legitimación pasiva objetiva, o sea que solamente por ser el dueño del terreno vos tendrías que responder, y solidaria, o sea que si no se sabía cuál de todos los terrenos que habían sido incendiados es el que te produce el daño a vos, vos podés ir contra cualquiera de los que han tenido alguno de los incendios, y luego, si se descubre si hay una culpa de uno u otro, poder reclamarse entre ellos, pero vos podés elegir. Bien, bien. En esto me interesa que lo contabas al principio, esto de que, no sé si lo entendí bien, esto de que se va a crear como diferentes espacios bueno, la provincia de Santa Fe es una de las provincias más amplias en territorio que tiene la Argentina, ¿no? Y las diferencias ambientales que hay también son varias. Digo, se va a crear una comisión, por decirlo de alguna forma, en cada una de esas regiones, pensándolo en nodos, si se quiere, también, como era en un momento, o todo va a estar concentrado en Rosario y la gente de Reconquista, supongamos, va a tener que venir a trabajar este tipo de causas acá a la ciudad. Mira, diste en la tecla. ¿Por qué? Bien.
Pues nosotros proponemos un proyecto que está a disposición del debate de la incorporación de nuevas ideas. No creemos que, porque lo hayamos realizado entre los abogados del Colegio de Rosario, sea el proyecto perfecto. Sí queremos que el debate esté en consideración. Nosotros planteamos un proyecto que crea un juzgado ambiental por cada circunscripción judicial. Ahí va. Dentro de la exposición del proyecto ya surgieron ideas que tienen que ver con dividir los juzgados de acuerdo a las ecorregiones que tiene la provincia. ¿Por qué? Porque las problemáticas son evidentemente distintas. En algunos lugares tenemos más problemas con lo que son la contaminación por parte del sector industrial o agroindustrial o el polo petroquímico, que tiene que ver más que nada con todo lo que es la Rosario metropolitana. En otros lugares se dan mucho más problemáticas con los agroquímicos, en otros lugares con los desmontes, contaminación del río, el aire, etc. O sea que está planteado en principio con jueces por circunscripción, con una incorporación de una idea que tiene que ver con dividir los juzgados de acuerdo a las ecorregiones de la provincia, y los gabinetes científicos tienen que ser para cada una de las fiscalías, porque ¿qué plantea el proyecto? Crear juzgados en materia ambiental propiamente dicha, con su propio fiscal, para que lleven adelante las investigaciones. En el caso de lo que tiene que ver con daño ambiental, para los amparos ambientales, reclamos de daños y perjuicios, reclamos administrativos, medidas cautelares en materia ambiental, y por otro lado crear fiscalías ambientales que puedan investigar los delitos penales en materia ambiental, como por ejemplo los que se generan por contaminación, por residuos peligrosos, principalmente, que es a lo que va apuntado principalmente la cuestión penal ambiental, y que esos fiscales puedan presentar causas a cualquiera de los juzgados penales existentes dentro de la provincia. Bien. ¿La figura del fiscal ambiental se va a crear per se en el sistema judicial de la provincia, o es algo más gráfico para entenderlo? No sé si me explico con la pregunta. Planteamos fiscales reales. Bien. Que avancen con las investigaciones. Esa es la propuesta. Obviamente nosotros vamos de máxima a elevar una propuesta que luego se va a ir debatiendo entre los diferentes sectores. Hoy está a disposición para que cualquiera pueda hacer un aporte, y la idea es llegar a promediar el fin de año, donde se renueva, o sea, 10 de diciembre sabemos que se renuevan las autoridades, y poder presentar en la legislatura un proyecto que tenga el mayor acompañamiento posible. Hoy al proyecto lo impulsa el Colegio de Abogados y la Universidad de Rosario. Tiene un acompañamiento fuerte de la Facultad de Derecho, pero la idea es ir sumando fuerzas de otras universidades, de organizaciones de la sociedad civil, de los distintos partidos políticos, de legisladores. O sea, hay muchos que tienen la posibilidad de realizar aportes al proyecto para que pueda llegar con la masa crítica suficiente y esto sea aprobado en la legislatura, porque lo que se requiere es una ley que pueda reformar la ley orgánica del Poder Judicial. Hoy también este proyecto lo hemos charlado con miembros de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, con la Procuración General. O sea, es un proyecto que entendemos va ganando volumen, va a tener un consenso importante, y con que nosotros logremos instalar esto en la justicia, que tenga que ver con que existan jueces específicamente ambientales, y, o sea, como es en Jujuy o como es en Misiones, y que haya fiscales que puedan avanzar en estas investigaciones, creo que va a ser muy positivo, porque hoy el mismo juez al que le cae una causa ambiental está resolviendo un delito de narcotráfico, un homicidio, trata de personas, lavado de dinero, juego clandestino. Entonces es muy difícil por ahí que se ocupen de estas cuestiones, y no está teniendo muchas veces la relevancia o la importancia que en verdad tiene, cuando no nos olvidemos que la cuestión ambiental impacta muchas veces tanto en la salud, en la economía, en el desarrollo social de la provincia, y por eso es que entendemos que el Poder Judicial también tiene que ayornarse a esto que se está viniendo, que cada vez la sociedad lo reclama con mayor fuerza, y que ante una inacción del Poder Ejecutivo es la justicia la que tiene que venir a recomponer justamente esa situación. Me interesa eso que comentabas de que ya hay otras provincias que tienen un sistema similar a este. En esos lugares el debate fue como más suave, digo, ¿no? ¿Hubo el consenso que se está buscando acá, o por ahí
se generó alguna que otra discusión, y que eso también, esas discusiones que se han generado en otras provincias, también le permiten, en este caso al proyecto de Santa Fe, a anticiparse, ¿no? A algunas cuestiones que se pueden plantear. Mira, yo por ahí no estoy tanto con la génesis del debate de los proyectos, cómo se elaboraron, pero obviamente eso nace ante una necesidad social, ante un reclamo, ante alguna gente de la política que lo toma, y tiene que haber un consenso obviamente del gobierno provincial, porque generalmente tienen su acompañamiento los gobiernos en las legislaturas, y estoy ilusionado en que esto se pueda desarrollar en un próximo gobierno, porque no creo que se pueda hacer con el actual. El gobierno actual, por ejemplo, no reglamenta las leyes ambientales que existen en la provincia. Entonces, en este sentido, creo que hay un reclamo importante y las causas ambientales son las que tienen que avanzar. Hoy eh, entiendo que la sociedad está en un momento donde le reclama a los distintos poderes del Estado una forma distinta de gestionar, y ahí es donde tienen que ir apareciendo las diferentes herramientas, y por eso es que siempre estamos pensando distintos tipos de políticas para poder proponer y que esto se pueda desarrollar. Las organizaciones, obviamente, de la sociedad civil están a favor del proyecto, muchos actores, o sea, ningún actor político al que se lo hemos planteado nos ha dicho esto no debería suceder o esto Sí. es inviable, y me parece que a medida que vaya avanzando el debate, esto se va a ir instalando con mucha mayor fuerza. Justo quería preguntarte si, bueno, sos, como bien dice el Graf, director del Observatorio Ambiental de la Universidad de Rosario, y imagino uno de los que está más militando también este proyecto, si ya crees que puede haber alguna que otra cuestión en la que se pueda trabar esta idea, este proyecto. Pero bueno, obviamente que esto, como decimos muchas veces, y como hemos hablado también de otros proyectos en este programa, hay cosas que no atienden a cuestiones partidarias, ¿no? Que es un bien social y común, o al menos debería ser así, ¿no? Sí, el debate más fuerte que se va a dar acá es la cuestión presupuestaria, porque obviamente Claro. para la implementación de cualquier tipo de herramienta nueva se necesita, o sea, ninguna política puede existir sin que exista un presupuesto que la acompañe. Y uno de los problemas gravísimos que nosotros tenemos acá en la provincia es el escaso presupuesto existente para la cartera ambiental. Pero creo que desde el punto de vista del del Poder Judicial, esto podría tener algún viso de solución. Y entiendo que a medida que va avanzando la realidad social y que se van viendo las problemáticas climáticas, porque no nos olvidemos que hoy no solamente los medios locales, sino los medios de comunicación a nivel internacional están poniendo sobre el tapete, están poniendo en la agenda pública la problemática de la crisis climática. No nos olvidemos que hace pocos días estuvimos hablando sobre las olas de calor en el hemisferio norte, donde se ha llegado en desiertos de California hasta casi 80 grados centígrados de temperatura. Acá hemos tenido en pleno invierno prácticamente 30 grados centígrados de temperatura, y todo esto va impactando, va afectando, y la gente lo empieza a sentir en carne propia a la problemática ambiental. Entonces ahí, cuando la gente empieza a reclamar, cuando empieza a haber un consenso social, la política tiene que tomar el reclamo y transformar ese reclamo en normas. Como digo, para mí el único o el más fuerte de los problemas que puede llegar a tener es ponernos de acuerdo en cuál tiene que ser el presupuesto para llevar adelante un proyecto de estas características. Excelente, excelente. Matías, te agradezco mucho el tiempo que te tomaste para charlar con nosotros, y bueno, seguiremos en contacto seguramente para algunas otras actividades también que promociona y promueve, mejor dicho, el Observatorio Ambiental en esta materia. Un placer, muchísimas gracias, y me parece muy importante que estén difundiendo estas iniciativas porque están colaborando activamente a que este tema esté en la agenda política. Así que yo soy muy agradecido de los medios de comunicación que toman estas propuestas y las dan a conocer. Gracias nuevamente, Matías. Seguimos en contacto. Hasta la próxima. Hasta la próxima.